¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes en América Latina, buenos días en América Latina, buenas tardes en España. Saludos a los espectadores del Hey Festival en esta sección Imagina Latinoamérica, apoyada por la Open Society Foundation y el diario El País, que quiere acercarse de alguna forma a la situación del periodismo en América Latina, en el continente, cuáles son las amenazas que están viviendo la prensa y cuáles son los peligros por los que atraviesa. Yo soy Jacobo García, trabajo en la corresponsalía del periódico El País en México hace más de 20 años y voy a intentar moderar esta mesa en la que están invitados 4 personas, destacados representantes de la prensa y muy buenos conocedores, porque lo sufren o bien en carne propia o bien de forma colateral la situación de acoso y amenaza que sufre en algunos casos la prensa en el continente americano. Quiero empezar dando la bienvenida a Balbina Flores. Ella es periodista y representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Está también Héctor Silva, periodista salvadoreño de 50 años, trabaja en prensa comunitaria en Guatemala. Está también Gabriela Cárceres, de 30 años, periodista del Faro en El Salvador. Y termino con Wilfredo Miranda, periodista nicaragüense, fundador del medio Divergentes y colaborador del periódico El País en la región de Centroamérica. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias, Jacob. Gracias, Jacob. Pues quería empezar hablando, somos muchos y con muchas cosas interesantes que contar todos, así que voy a intentar ir lo más rápido posible para poder intervenir todos, pero quería empezar con Balbina, si no os importa, porque creo que ella la he escuchado muchas veces hacer y tener una visión de qué problemas se está atravesando, cuáles son los peligros que atraviesa la prensa. México sabemos que es el país más homicida para los periodistas, pero la sensación de acoso que se vive se extiende mucho más allá de México. No sé qué piensas, Balbina, sobre lo que está sucediendo también en Centroamérica, y me gustaría empezar contigo teniendo una visión general sobre de dónde vienen estas amenazas, cuáles son los principales problemas y hacia dónde vamos, en qué momento estamos. Estamos viviendo una situación peor que en el pasado, es el peor momento que se vive, hay algo de esperanza en algún lugar, no sé, ¿cómo lo ves, Balbina? Gracias. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, voy a intentar echar una mirada rapidísima a América Latina, a Centroamérica, México, desde luego. No es fácil poder resumir en un poco tiempo el contexto que enfrenta la prensa en América Latina, en Centroamérica y México. Lo que sí podría decir en este momento es que es un contexto muy sensible, en algunas regiones con una tendencia a ser grave, como en el caso de El Salvador, obviamente de Brasil y desde luego México. Por mencionar algunos países, no quiere decir que en otros países de América Latina no estén pasando cosas que nos preocupan, como es el caso de Perú. Y digamos que en la región lo que ocurre ahora es una toxicidad bastante fuerte hacia la prensa, donde la desconfianza, la estigmatización, los señalamientos por parte de los gobiernos, de funcionarios públicos, y a esto hay que agregar la censura que ha venido a ampliarse con el tema de la pandemia de COVID, que también ha agregado una situación muy compleja, que es la precarización de la situación laboral, de por sí difícil en varios de nuestros países. Y eso viene todavía a ser muchísimo más difícil el ejercicio periodístico en estas condiciones, donde sobre todo los ataques a la prensa, como bien hemos visto desde nuestra clasificación,
de Reporteros Sin Fronteras 2022, hacemos esta serie de señalamientos donde vemos que la situación de la prensa en América Latina no es mejor que en otros años, es muy difícil, y en el caso de México es terriblemente compleja, o sea, estamos en un contexto que a veces nos cuesta entender lo que está ocurriendo, y solo decirles que en un estudio reciente que dimos a conocer por ahí en febrero, a principios de marzo, sobre el bajo riesgo, el contexto general de las condiciones de inseguridad en las que se ejerce el periodismo en América Latina, particularmente en 5 países que abarcó este estudio, que es Honduras, Colombia, Brasil y México. Y una cosa que detectamos aquí es que el 90% de los asesinatos de periodistas están en estos 5 países, ¿no? De 2012 a 2022, que fue lo que analizamos, pero esto es un indicador de lo que también pasa y está ocurriendo en otros países. Sin embargo, enfocamos nuestro estudio acá porque nos pareció que eran los países donde la violencia hacia los periodistas se ha ido agudizando, particularmente en el caso de México, eh, donde no tenemos tregua. Es decir, esto no nos da un respiro en este 2022, que nos ha tenido por lo menos con 2 periodistas asesinados cada mes. Y esto para nosotros es algo muy grave, y no sabemos hacia dónde nos encaminamos con claridad. Creo que en muchos países de América Latina tampoco lo tenemos tan claro. Lo que sí sabemos, lo que sí tenemos claro es que hay una situación de violencia que obliga a la prensa a la censura, a la autocensura y a una situación de mayor precarización laboral. Balbina, aprovechando que tienes la palabra, quería preguntarte, suele ser muy habitual una cifra que a mí me suele llamar mucho la atención porque hay cierta confusión en torno a de dónde vienen las amenazas y a dónde vienen quienes ponen las balas, la pistola y el gatillo para matar a los periodistas. Generalmente se cree que es el crimen organizado y el narco, pero la presencia del Estado en sus distintos niveles y de los actores y de actores públicos también es muy importante en lo que son las amenazas, ¿verdad? Siempre aparece esta cifra negra en todos los informes. Bueno, en el caso de México, pero creo que no es tan distinto en otros países, por lo menos el 80%, más del 80% de las agresiones son amenazas hacia periodistas, hacia las y los periodistas, y gran parte de estas amenazas, por mencionar solo este tipo de agresiones constantes a la prensa, provienen del poder público, de los diferentes niveles del poder público, desde altos funcionarios de gobierno hasta corporaciones de seguridad en las diferentes regiones del país, digamos. Y en ese sentido también quisiera señalar que gran parte de estas agresiones, amenazas, incluyendo los asesinatos y desapariciones de periodistas en México, si bien es cierto que el crimen organizado, que es lo que más se ve por el grado de violencia que aplica en el caso de los asesinatos, muchos de estos tienen que ver también con funcionarios públicos, ¿no? Hemos detectado casos muy concretos donde los asesinatos están involucrados, sobre todo lo que son alcaldes municipales, ¿no? O que bien es cierto, no son ellos los que aprietan el gatillo, pero sí son de alguna manera quienes se ven afectados o se ven exhibidos por el trabajo de las y los periodistas que cubren sobre todo las fuentes de corrupción, de derechos humanos, de seguridad y obviamente de narcotráfico. Gracias. Voy con Wilfredo, porque de todas las expresiones, digamos, de represión hacia la prensa, quizá la más dramática es el homicidio, el asesinato, pero también hay otras, está el exilio o el silencio directamente, ¿no? Que alguien deje de poder ejercer su profesión porque no aguanta más, no puede más.
y es imposible soportar las presiones. Te quería preguntar, Wilfredo, tú eres periodista nicaragüense, creo que es el lugar ahora mismo más duro, más difícil, más complicado para ejercer el periodismo. Si te quería preguntar cuál es el panorama ahora mismo del periodismo en Nicaragua, qué ha pasado con el periodismo, los periodistas que habían activo, dónde están, qué está sucediendo. ¿Se puede hablar de que existe periodismo nicaragüense hoy hecho desde Nicaragua? ¿Quiénes lo ejercen? Un montón de gente valiente. ¿Cómo ataca desde el poder público a los que habéis tratado de contar algo que no es la verdad oficial? Y tu caso principalmente, ¿no? Tú has vivido en carne propia lo que está sucediendo y me gustaría que nos contaras un poco sobre tu situación. Gracias. Mira, yo te podría decir, Jacobo, que hace un mes que la prensa, que es el principal diario de Nicaragua, exilió toda su redacción de un tajo. Nicaragua se volvió un país sin periodistas, es decir, los periodistas que hay en Nicaragua, que son poquísimos, trabajan ya bajo resquicios que ya ni se puede operar en Nicaragua por el estado policial, por la persecución. En Nicaragua es el único país del hemisferio occidental que no tiene un periódico impreso, porque la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen, o más bien confiscaron, la redacción del diario La Prensa, de Confidencial, de 100% Noticias, y el hostigamiento contra los periodistas se ha expresado en dos formas, o sea, o más bien te lleva a tomar dos decisiones, o te vas a la cárcel o te vas al exilio, y en este momento, desde junio del año de 2021, cuando Daniel Ortega inició una escalada de represión para perpetuarse en el poder junto a su esposa, más de 120 periodistas nos hemos tenido que exiliar, después que la Fiscalía, haciendo uso de leyes aprobadas ad hoc por el gobierno para criminalizar el pensamiento crítico, comenzó a arrinconarnos. En mi caso me amenazaron con la ley de ciberdelito, que la ley de ciberdelito no es más que otro puñal del gobierno contra la libertad de prensa, que ellos deciden cuando uno publica fake news o noticia falsa, que genera zozobra en la población. Entonces a mí la fiscal me dijo que me iban a aplicar 8 años de cárcel, y en ese momento había una oleada de captura de opositores, de defensores de derechos humanos, de periodistas, que me llevó a mí exiliarme de un día para otro por segunda ocasión aquí en Costa Rica, donde ya por fin pedí refugio. Ahora, el ejercicio del periodismo en Nicaragua es casi imposible, o sea, es un periodismo como de catacumba, es decir, los que quedan adentro no firman sus notas, no salen a la calle a reportear, se toman un sinnúmero de cuidados para poder salir a hacer una entrevista que tiene que ser escondida. Es decir, ahorita en Nicaragua nadie puede salir con una cámara, quien trabaja en televisión, a hacer un stand-up, porque la policía le va a caer y lo va a llevar preso. Es decir, entonces el periodismo se está reinventando en el exilio. Hay muchas redacciones. Bueno, hablo también en nombre de mi redacción, redacciones fracturadas, unos en México, otros en Costa Rica, otros en España. Entonces eso dificulta un poco la labor de hacer periodismo, y sobre todo cuando te sacan de tu país, perder la calle. Es decir, perder la calle es lo que hacemos los reporteros, estar investigando, hablando con la gente, y eso dificulta no solo contar historias, sino investigar. Y yo creo que eso es lo que quiere el gobierno, un poco acallar, pero en el caso con el periodismo nicaragüense, que tiene, creo, una tradición muy aguerrida desde siempre, con la dictadura de Somoza, cuando bombardeó la prensa, y ahora la otra dictadura de Ortega, que confisca de facto la prensa, por ponerte un ejemplo en la perspectiva histórica. El periodismo seguimos haciendo lo que podemos, sin callar, y como te digo, eso implica desgaste emocional, desgaste económico, que tenés que dejar a tu familia, y sobre todo que el hostigamiento ya no solo es contra vos, sino es contra tu familia. Es decir, yo hace poco tuve que sacar a mis padres porque cada vez que yo publicaba en el país, una patrulla policial pasaba todo el día en la casa de mis padres, en mi pueblo. Entonces, es bien difícil hacer periodismo en el exilio, pero desgraciadamente es un patrón que en la región, Daniel Ortega, digo yo, se ha convertido en un ejemplo a seguir para los autoritarios de la región, para Bukele, para Yamatei. Entonces, es exilio o cárcel, y eso complica mucho las cosas, pero creo que lo importante es no callar y no claudicar. Y es difícil en el exilio, porque mucha gente que se va a países caros como Costa Rica, Estados Unidos, tiene que trabajar en otra cosa para poder vivir, porque los salarios de miseria que paga el periodismo en Centroamérica no te permiten vivir en otro país. Entonces es como ese disyuntivo: ¿seguir haciendo periodismo o te dedicas a otra cosa? Cuando te dedicas a otra cosa implica callar, y yo creo que ahí es cuando vencen los regímenes. O sea, era otro de los problemas que comentaba Balbina, ¿no? La precarización
que ha acentuado la pandemia. Wilfredo, quería terminar de preguntarte ¿por qué es importante el periodismo en Nicaragua? ¿Por qué ha sido algo que irrita tanto a los Ortega que hubiera un periodismo libre hasta llegar a esta sensación de solar, de auténtico solar informativo? Mira, a partir de 2018, cuando en Nicaragua hubieron estas inéditas protestas sociales, el periodismo, y lo digo en mi caso, fue clave para documentar las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, que no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alto comisionado de la ONU de Derechos Humanos, que cometió el régimen de Daniel Ortega con paramilitares y policías, y con algo que nació también a partir de una investigación mía de disparos letales que disparaban a matar a la cabeza, el cuello y todas de los manifestantes, más de 350 personas. Entonces el periodismo se volvió clave para documentar esta represión que el gobierno quería solapar, y el periodismo se ha encargado un poco de demostrar las etapas represivas que hemos pasado en Nicaragua, y se volvió, digamos, uno de los últimos reductos que el gobierno no ha podido vencer del todo, que nos exige, nos echa presos, porque todavía tenemos internet, porque todavía tenemos las redes sociales, y en ese sentido, después que estaron presos a periodistas, a feministas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, sacerdotes, músicos, escritores, periodistas, lo único que no han podido callar, que han desarticulado a toda la sociedad civil con el cierre de más de 1.500 organizaciones de sociedad civil, lo único que no han podido callar por completo es el periodismo, y aún así hay demasiada autocensura hoy en Nicaragua, es decir, periodistas que se van y dejan de ejercer periodismo porque tienen a la familia adentro, porque saben que si siguen hablando pueden caerles a la familia allá. Entonces es complicado en este momento. Creo que en la historia de Nicaragua el periodismo nunca había sido tan perseguido y hostigado, y eso, a Daniel Ortega y Rosario Murillo les molesta porque es lo único, o el único, creo yo, ladrillo de la democracia que no ha podido socavar en esta orgía de dinástica y de poder que ellos tienen. Claro, gracias. Gabriela, yo quería preguntarte, tú trabajas en El Salvador, digamos que es objetivo número uno casi del buquerismo, porque es también uno de los pocos poderes que no controla, pero se da la paradoja que así como en Nicaragua hay una cierta unanimidad y consenso mundial en que se ha convertido en una dictadura sátrapa y sanguinaria y represiva, y hay cierta, hablo del gobierno de los Ortega, en Nicaragua ya hay cierto consenso en torno a esto, y que la prensa es uno más de los elementos con los que ha arrasado. A ustedes les toca hacer periodismo en un país donde el presidente Bukele, pues uno de los presidentes con mayor respaldo latinoamericano. Les toca ser la China en el zapato, que va contra una presidencia y contra una opinión pública y unos poderes públicos que están alineados con el color azul cian, ¿no?, de Bukele. Quería preguntarte, ¿cómo estáis conviviendo con esto, con cumplir a carta cabal el papel que tiene el periodismo de ser el pepito grillo de una democracia, de convertirse en el órgano que señala las deficiencias, las corrupciones o las mentiras del poder? Hacerlo frente a una sociedad que parece que a veces no le importa prescindir del periodismo, o que os tiene también en el punto de mira. Bueno, es más complicado que en otros lugares, y bueno, el día a día también, al fin y al cabo, tú has sufrido también en carne propia ejercer la libertad. Pues ha sido bien difícil. La verdad es que el 1 de mayo del 2021 marca un antes y después del tema del periodismo, de muchas cosas, la democracia salvadoreña. Pero es difícil también por el hecho de demostrar a los lectores, sobre todo eso nos pasó con la última publicación que hicimos sobre el estado de excepción, ¿no?, donde mostrábamos patrones de captura que son bien absurdos, como el instinto policial juega demasiado en eso, ¿no?, porque ve una persona nerviosa o acostada en una hamaca en una zona donde controlan las pandillas, ya motivo de captura. Entonces, a partir de eso, nos encontramos con lectores y con un gobierno muy enojado, que nos culpaba a nosotros de haber mentido, de haber manipulado la información, y también leer los comentarios. La mayoría son troles, claramente, pero también hay comentarios de gente que te dice: ¿por qué seguís haciendo periodismo? Si él tiene toda la razón, él no está mintiendo. Te vas a ir a la cárcel por estar mintiendo. Él me muestra, mira, estamos súper bien en un estado, cuando antes mataban a diario, ya no hay ningún muerto en las calles. Es complicado también porque ahora no te puedes ni siquiera amparar a ninguna institución porque él maneja la fiscalía.
tampoco es que antes era lo mejor que existe, pero ahora está controlada por él, ¿no? En la corte, jueces que están resolviendo sin leer absolutamente nada y jueces temerosos, incluso hasta para hablar con vos, de contarte alguna cosa, una explicación tan sencilla de qué significa un delito o parte de un proceso penal, cuando antes no era así. Ahora la Procuraduría, vemos que está de la Defensa de los Derechos Humanos, está y aparece otro funcionario más del gobierno de Bukele. ¿Cómo haces periodismo bajo todo esto? Creo que Wilfredo sabe, bueno, la experiencia de Wilfredo nos dice mucho, pero nosotros estamos tratando de construir un camino y saltando también, como esquivándonos un poco las cosas que vienen, ¿no? Es riesgoso porque también el acoso ya está pasando hacia la familia, ya se vuelve un ataque a personal, ya las amenazas son directas de que tener ya causas, ya lo dicen públicamente, ya hay causas fiscales abiertas para investigar por haber violado procesos que estaban bajo reserva. Y la gente retoma el mismo discurso de Bukele. Gente cercana a mí me dice, mira, te vimos en la cadena nacional tal fecha y dicen que vos violaste, vas a ir a la cárcel por eso. Es complicado, o sea, y darles todo como, aquí están los documentos, lean, sean críticos, cuestionen, no, ya es bien difícil ahorita. ¿A ustedes les han infectado con Pegasus los teléfonos, les han perseguido con drones, les han puesto patrullas frente a la casa, les han inventado causas y les han acusado en cadena nacional de lavado de dinero, entre otras cosas? En ese contexto, ¿van ganando los malos? ¿Se puede seguir haciendo periodismo? ¿Ustedes con cuántas cosas se tienen que enfrentar para poder sacar cada información? O sea, cuesta el triple que antes. Demasiado, sobre todo por el hecho de tener, bueno, cuando hicimos públicos que estábamos infectados por este virus espía, ¿no? Fue complicado por las fuentes, porque ya no te querían hablar, si antes no te querían ver porque te seguían, no seguían y te ubicaban, y ahora tiene Pegasus en su celular, ¿cómo voy a hablar con usted? Y retomar otra vez, transformar con las fuentes y la manera de contar y conseguir información, incluso que ellos no quieren que contemos, ya cuesta el triple. Un ejemplo, un requerimiento de negociaciones, no, perdón, por agrupaciones ilícitas de tema de pandillas, vos sabes, ni un día te lo daban, no había ningún problema. Ahora ya ni siquiera te pueden dar esa información porque tienen miedo de entregarla, porque se van a ubicarte y el juez tiene miedo de ser trasladado o alguien del juzgado te da 1000 excusas. Entonces, ya lo que antes me costaba un día, ahora me cuesta hasta 2 o 3 meses conseguirlo. Gracias. Héctor, tú eres salvadoreño, trabajas en Guatemala. Yo tengo la impresión de que al menos en Centroamérica, y también lo siento en México, estamos viviendo los peores años en mucho tiempo. Tantos a la vez persiguiendo la prensa como no lo había visto, esta especie de unanimidad del mal para intentar silenciar. Yo no sé si estás de acuerdo o no. Se han vivido, hablo desde la guerra, en la época reciente, vamos, años 90, 2000, 2020 hasta ahora. Siento que vivimos uno de los peores momentos. Tú conoces los dos países, has viajado a Estados Unidos, no sé. A nivel general y regional, ¿sientes que estamos, en qué momento estamos? Sí, Jacobo, mira, yo estoy de acuerdo y lo he platicado con colegas últimamente. Yo creo que este es el peor momento para el periodismo centroamericano en su historia. Probablemente solo comparable a las guerras, a los conflictos internos de los 80, ¿no? Yo entré a la Universidad Centroamericana, la UCA de El Salvador, antes de que se firmaran los acuerdos de paz. Y claro, desde la universidad conocí la muerte de periodistas europeos, salvadoreños, durante la guerra, en un escenario de guerra abierta, de guerra interna, ¿no? Y luego durante los procesos de la posguerra y toda la consolidación del proceso de paz en El Salvador y en Guatemala en los 90, hubo momentos muy complicados, ¿no? Hubo muertes de periodistas también, hubo acoso, pero no desde el Estado. Hubo acoso desde la criminalidad organizada y desde las pandillas, ¿no? En el caso del Triángulo Norte, sobre todo. Hoy es diferente. Hoy es diferente porque el momento, primero, es, a mí un colega nicaragüense, compatriota de Wilfredo, Fabián Medina, editor de La Prensa, me decía, y es casi un chiste macabro ya en Centroamérica, ¿no? Que el periodista nicaragüense te dice, vengo del futuro. O sea, yo estoy en el futuro, soy el futuro de todos ustedes, ¿no? Es decir, ese escenario de exilio completo, de
de desierto informativo, como vos lo llamás, es a lo que están llegando los otros países, incluida Costa Rica, mano. Si es que Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, ya es un pequeño Bukele, ¿no? Ya habla igual y ya tienen la misma narrativa, ¿no? Entonces, claro, entonces ves todos los estadios. Primero es la estigmatización, el ataque en redes sociales, en cadenas nacionales, etcétera, ¿no? Luego es la creación de causas públicas a través del Poder Judicial. Eso es el Faro, eso es El Salvador, eso, yo mismo he sido objetivo de eso. Esos son colegas nicaragüenses, esos son colegas guatemaltecos, eso es José Rubén Zamora en Guatemala. Y de entonces viene la cárcel. Y la cárcel es la muerte absoluta civil del periodista, ¿no? Porque de ahí, de una cárcel centroamericana, no salís. No salís. Salís o te matan, o te quiebran, o salís loco, mano, ¿no? Y luego la muerte. Y también el futuro se vivió en Honduras durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, que ya se mencionaba, ¿no? En Honduras, si no me equivoco, del 2000 al 2017 hubo 97 periodistas asesinados, la mayoría de esos durante los años de Juan Orlando Hernández. Y esa Honduras es también el futuro, porque es una combinación entre el acoso del crimen organizado coligado con el Estado, coligado con el poder público, ¿no? A eso va, por ejemplo, Guatemala. O sea, en Guatemala el ejercicio del periodismo es cada vez más complicado. Ahora ya metieron preso al periodista con mayor protección internacional del país. Está preso. Y de Mariscal Zavala, la cárcel donde está, no va a salir en los próximos meses, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje es ese para el resto de periodistas guatemaltecos? Claro. Hermano, cállense o van presos, ¿no? Hemos hablado de Nicaragua, El Salvador. ¿Qué está pasando en Guatemala? ¿Hace menos ruido? Se habla menos, pero ahí tenemos caso Juan Luis Font, José Rubén Zamora. O sea, es un caso tras otro, cuando no son fiscales, cuando no son jueces, cuando no es cualquiera que se oponga o que le eleve la voz a Yamatei. No sé, cuenta cómo está la situación. Yo creo, sinceramente, y sin detrimento de la situación de mi país, por ejemplo, o de Honduras, que la siguiente Nicaragua es Guatemala. Es diferente, hay matices diferentes, ¿no? Es que, mira, Bukele, a ver, en Guatemala el poder no está centralizado en una persona o en una pareja presidencial. Y quizás por eso es un poder con matices diferentes, pero igual de peligroso. Porque es el poder del Estado. Ojo, lo que pasa es que en Guatemala tenés un montón de pequeños emperadores, todos con deseo de atacar al periodismo, ¿no? Está el presidente de la República, la fiscal general de la República, todo su grupo de fiscales, el Congreso de la República, y a esos no los controla necesariamente Yamatei, ¿no? Esos son cada uno un poder en sí mismo. El presidente del Congreso de El Salvador no es nadie más que otro instrumento de Bukele, igual que el fiscal general. Todos en Guatemala son poderes diferentes, con sus propios matices, con su propia capacidad de perseguir, incluida la empresa privada, incluidos los poderes locales. Vos conocés bien el caso del Store en Izabal, ¿no? Porque, ojo, lo más conocido son los casos de José Rubén Zamora, de Juan Luis Font, que son los periodistas de la ciudad de Guatemala. De nuevo, los periodistas con mayor visibilidad internacional. Pero en el territorio hay decenas de periodistas de origen maya que llevan viviendo esto décadas, ¿no? Y que llevan viviendo el acoso. O sea, todo lo que se ha descrito aquí, la presencia de patrullas policiales, el acoso en redes, la posibilidad de que un alcalde o un juez local un día te diga, vos vas preso, no a Mariscal Zavala en Ciudad de Guatemala, sino a la penitenciaría de Puerto Barrios, donde ahí no ha salido nadie, mano. ¿Me entendés? Entonces, todo esto hace que el mapa de Guatemala, yo creo, esta es mi apreciación personal, sea ya casi tan complicado como el de Daniel Ortega. Y termino con esta idea. Lo que pasa es que todos estos dictadores, aprendices de dictadores, autoritarios, llámese Daniel Ortega, Rosario Murillo, Nayib Bukele, Alejandro Yamatei, el cacique de Guatemala, aprendieron una cosa, que no importa, no pasa nada. Juan Orlando Hernández aprendió eso, matás periodistas, no pasa nada. Daniel Ortega, sacás redacciones enteras al exilio y no pasa nada. Nayib Bukele, sacás 12 periodistas salvadoreños, no pasa nada. Lo está aprendiendo Rodrigo Chávez en Costa Rica. Yamatei ya lo sabe, metés preso al periodista más protegido, más prestigiado de Guatemala y no pasa nada. Entonces, claro,
Ese es un escenario complejo. Y yo ahí termino con las palabras, retomando las palabras de Wilfredo, ¿no? El final, es que al final, ¿qué te queda? O sea, vos te venís al exilio en situación precaria, sabiendo, como dice Gaby, que tu familia queda en El Salvador, jodida, perdón por la palabra, acosada, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? Si querés seguir contando, mano, si querés seguir escribiendo, si querés, porque esto es eso, ¿no? Tenés que vivir en un país que es más caro, en algunas ocasiones un país donde el idioma es diferente, donde las costumbres son diferentes, y donde te das cuenta que al final es, uy, qué complicada la situación, pobres ustedes, ¿no? Y mañana otra cosa, man, ¿me entendés? Sí. Pero lo único que queda es seguirlo haciendo, ¿verdad? Porque si no, es como decía Francisco de Quevedo, ¿no? Es batirse, hay que batirse en este negocio, ¿no? Pero sí, la situación en Guatemala y la situación en Centroamérica, yo te digo, retomando la idea inicial, no recuerdo yo, en todo lo que yo ejercicio, que ya es casi 25 años, un momento más complicado y sobre todo un momento en el que el futuro inmediato realmente no me da ninguna luz de que la cosa se vaya a arreglar. Qué pena. La verdad es que me gustaría transmitir la idea que estás contando, batirse, que batirse, dejar la idea al menos de que este es un grupo, desde luego, valiente, que a un costo muy alto sigue haciendo periodismo, porque ninguno lo habéis dejado de ejercer periodismo, y recordar también, junto a Zamora o a Font, el caso de Carlos Choc, periodista del Store, perseguido, acosado judicialmente, puteado en todos los aspectos que se puede hacer a un periodista, hasta intentar quitarle las ganas, y que sigue ejerciendo el periodismo en un lugar tan complicado como Izabal, ¿no? Periodista de prensa comunitaria que hace un trabajo fantástico. Balbina, yo te quería preguntar, en este contexto, ya no Centroamérica, sino volviendo a México, el número de homicidios es un ritual ya macabro, casi espantoso, con el que convivimos, y mi pregunta es, ¿están ganando los malos? ¿Se hace menos periodismo? ¿Se hace peor periodismo? ¿Hay zonas silenciadas? ¿Hay zonas de las que no sabemos nada? ¿Van ganando los que creen que esta es la manera de dejar de ejercer el periodismo? ¿O la valentía solo se va a basar en, o el arrojo y el hacer periodismo solo se va a basar en la valentía que tienen gente como estos invitados que tenemos hoy? Las instituciones están funcionando, no sé, tengo la impresión de que, como dice Héctor, no hay mucha luz al final del túnel, pero y saber si en realidad están ganando los que quieren silenciar la situación, ¿no? Bueno, yo quisiera decir que no, porque si yo dijera que sí, entonces estaría dando una respuesta de derrota total. O sea, ¿y por qué digo que no? Porque aún en este contexto de inseguridad, de violencia, de acoso, de estigmatización, de criminalización de las y los periodistas por parte incluso del presidente de la República, se sigue haciendo periodismo. A pesar de este contexto de censura, de autocensura, de zonas silenciadas que muchas se han mantenido a lo largo y ancho del país, y que en otras zonas se han ido generando, a pesar del desplazamiento interno de periodistas. Más de 50 periodistas se han desplazado de sus lugares de origen a otras regiones dentro del país para cuidar su vida, incluyendo a sus familiares, y más de esta cifra terrible de más de 150 periodistas asesinados en más de 15 años, y la cifra que estamos contando en lo que va de 2022, por lo menos 13 periodistas asesinados en lo que va de este año, una cifra que no habíamos registrado en ninguna otra administración en los 3 primeros años de un gobierno. Entonces, en México, un país en paz, digamos, donde el asesinato de periodistas continúa, la impunidad, la inseguridad, la violencia en diferentes regiones del país, aunque se diga públicamente que este es un discurso de los medios que están en contra del gobierno, se sigue haciendo periodismo.
se sigue haciendo periodismo. Creo que el caso más concreto es Veracruz, que ustedes habrán escuchado, uno de los estados con más periodistas asesinados en México. Más de 30 periodistas han sido asesinados en ese estado, y aún así se sigue haciendo periodismo. Un periodismo precario, como mencionábamos, un periodismo que se cuida un poco más en el trabajo como lo hace, un periodismo que sigue haciendo investigación a pesar de todo este contexto. Entonces, yo quisiera decir que no están ganando los malos, aunque pareciera que sí, porque los asesinatos continúan, la impunidad en más del 92% en los asesinatos de periodistas en México se mantiene, y las condiciones de inseguridad para hacer periodismo también. Entonces, quizás decir que no han ganado porque el periodismo sigue haciendo periodismo, y eso es una esperanza, ¿no? Eso es una esperanza. Lo peor que nos puede pasar es que dejemos de hablar, es que se deje de decir lo que está pasando, es callarse, ¿no? Quizás esto es una cosa más de a veces de convicción personal, y creo que mis colegas aquí no me dejarán mentir, que implica un mayor esfuerzo y que implica invertir mayor energía y invertir una mayor capacidad para involucrarse en un trabajo informativo en estos contextos. ¿Crees que podemos hacer más como sociedad, como colectivo, como corporativo, la prensa? ¿Podemos hacer más por llamar la atención, por hacer creer a la sociedad o tratar de transmitir a la sociedad la sensación de que somos una parte o que la prensa libre es importante dentro de una democracia en construcción? ¿Crees que nos falta esa conexión? No sé, a veces nos siente cierta orfandad respecto a las sociedades a las que debemos servir teóricamente. Bueno, el sentimiento de orfandad, de frustración y de no ver una luz al final de todo este contexto siempre está ahí, porque es un sentimiento que se repite constantemente cuando vemos a colegas que son asesinados, cuando vemos colegas que han tenido que salir de sus zonas de origen junto con sus familias, o familias de estos periodistas que están en el total abandono por parte del Estado, a pesar de la gran cantidad de instituciones que hay en México. México es uno de los países donde hay más instituciones de protección y defensa de periodistas. Es decir, la pregunta de qué pasa entonces, bueno, nos la seguimos haciendo, o sea, porque habiendo tantas instituciones se sigue matando a periodistas o se siguen desplazando a periodistas. O sea, es una cosa un poco esquizofrénica, como dirían, porque de pronto aparece todo este panorama que no desaparece. Entonces, esos sentimientos que también son sentimientos de la sociedad, de frustración, de no ver una salida a todo esto, ¿qué es lo que tendríamos o qué? Creo, yo siempre he dicho que lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es lo que hacemos, hacer periodismo. No podemos hacer otra cosa. O sea, si nos referimos a los periodistas, yo diría eso. Si nos referimos a los medios en general, tendríamos que decir que la gran responsabilidad de los medios en este momento es seguir dando voz a quienes no la tienen, y es seguir visibilizando, a pesar de todo este contexto tan adverso, no solo de México, sino de América Latina, seguir haciendo el trabajo que nos toca hacer, porque no sabemos hacer otra cosa, porque no podemos hacer otra cosa, porque parte de lo que podemos contribuirle a la sociedad es eso, decirle lo que está pasando, claro, siempre cuidando de la mejor manera nuestras vidas, porque como tanto se ha dicho, una nota no vale una vida, pero creo que nuestro trabajo es ese. Digo, yo después de 20 años, 25 años casi de estar haciendo periodismo y trabajando como corresponsal y ahora como representante de RCEP, yo siempre tengo esa opinión, ¿no? Nuestro trabajo es ese, nuestra actitud a pesar de esta situación. Sé que algunos de mis colegas ha de ser muy difícil, pero
compartimos estas situaciones y creo que en el caso de México la sociedad ha visto a los periodistas, ha volteado a ver a las y los periodistas un poco más, o sea, un poco más, digamos, eso es algo que no veíamos en otro momento. Los periodistas se han organizado también en redes de apoyo entre los periodistas y estos son signos de que algo está pasando a pesar de este contexto. Wilfredo, este mismo encuentro que estamos haciendo con periodistas amenazados o en peligro, una prensa en peligro, casi se podría hacer en Nicaragua con colectivos de partidos de oposición, de ONGs, incluso de sacerdotes, o sea, cualquier colectivo que no asienta y que no esté alineado, pues está bajo amenaza y en peligro. Me gustaría que hablaras, tú no siempre has trabajado así, llevas ya muchos años y has visto cómo en 1 año y medio, en 2, en 3, en 4, en 5, esto se ha degradado de una manera tan brutal hasta el punto de que tu propia vida has tenido que salir del país para poder tenerla a salvo. Me gustaría que contaras y que hablaras en qué efímeros son un montón de cosas que pensamos que son permanentes, como son determinadas separación de poderes, una relativa independencia judicial y política y una relativa libertad de prensa, cómo se puede ir al garete y se puede ir por el coladero en cuestión de pocos años, ¿no? Esa sensación de permanencia que se va y que se evapora. Tú lo has vivido muy rápidamente. Mira, resumen ejecutivo. Son 15 años que lleva Daniel Ortega en el poder. Lo que Bukele ha hecho en este tiempo es súper más rápido. Ortega, digamos que le costó 13 años, digamos, consolidar una dictadura de partido único. Es decir, en Nicaragua, cuando Daniel Ortega regresa al poder, había una democracia instalada, una democracia imperfecta en todos lados, pero una democracia que las instituciones funcionaban, la Corte Suprema de Justicia te amparaba, la Fiscalía, la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, pero Daniel Ortega, con todos los petrodólares que inyecta Hugo Chávez en 2006, Daniel Ortega se encarga de consolidar en principio un régimen corporativista con los empresarios de Nicaragua que tienen mucha culpa en lo que ha sucedido en el país, y por otro lado de cimentar un régimen político personalista, autocrático, y comienza a robarse elecciones, pero aún así había un resquicio para la prensa, nos podíamos mover, hacíamos periodismo, es decir, el gobierno, digamos, que nos toleraba y de cierta manera lo usaba para decir porque Daniel Ortega siempre ha visto a la prensa independiente como un enemigo, evidentemente no con la frontalidad de hoy, pero él decía, en Nicaragua hay periódicos de oposición, a mí me critican, hay libertad de expresión, un poco como lo que pasa en este momento en El Salvador, de cierta manera, o en México, pero lo que sucede en 2018 es un quiebre total a todo este modelo corporativista que venía, por otro lado, cimentando el poder en la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, a partir de 2018, que alguien que con las protestas masivas que nadie esperaba, mucho menos ellos, todo se le sale de la mano, es decir, su plan de perpetuación en el poder, pacífica, tranquila, se les va al trasto, y entonces ellos intentan contener eso con esta violencia desmedida, y así como se desmejora la situación para el periodismo, se desmejora para todo el mundo. Es decir, en Nicaragua no hay nadie que no esté perseguido. O sea, yo hacía la lista antes, pero una lista grande, o sea, desde músicos hasta sacerdotes, y llegamos a un punto de una represión totalitaria, donde no hay espacio en Nicaragua para ninguna voz crítica, y los principales que empezaron a ser atropellados por tener una voz crítica ha sido el periodismo. Es decir, de 2018 hemos pasado un montón de etapas, ahorita estamos en la segunda etapa del exilio, porque ya hubo una primera etapa del exilio, pero la etapa de hoy es un poco sin duda, porque hay leyes aprobadas, porque la fiscalía está encima criminalizando. Es decir, en Nicaragua hay más de 10 personas ligadas a medios de comunicación que están presos. En Nicaragua desde 2021 hay 15 personas condenadas, ciudadanos condenados a 8 años de prisión por poner un tweet, por poner un estado en Facebook que critique a Daniel Ortega. Es decir, evidentemente nosotros estamos en el futuro, y además esta represión no solo es contra los medios, sino para instalar un estado de terror sobre los empleados públicos que te filtran, sobre la ciudadanía que te puede apoyar o que se expresa. Es decir, y el gobierno, la persecución está orientada, creo, a eso, es decir, a aterrorizar a los empleados públicos, en el sentido que en regímenes tan cerrados uno depende mucho de las filtraciones que
funcionarios públicos que no están de acuerdo con la corrupción, que no están de acuerdo con la violación de los derechos humanos, hacen. Entonces en Nicaragua eso ya no queda. Es decir, Nicaragua ya, para cerrar, ahorita es una especie de Corea del Norte en Centroamérica. Es decir, en la guerra, en los 80, en Nicaragua entraban, voy a intentar entrar y vos sabes lo que pasa cuando intentas entrar. Ahora un periodista tiene que entrar escondido. Ahorita llegó alguien de México y hizo una expedición estilo como cuando alguien entra a Corea del Norte. Es decir, en Nicaragua no hay espacio ni para la prensa local ni para la prensa internacional. Es decir, Nicaragua ahorita se ha vuelto un hoyo negro y un hoyo negro en el que gobierna Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es una dictadura que dilapidó la institucionalidad, que dilapidó la separación de poderes y que dilapidó todo y que han impuesto, o sea, el Estado son ellos. E incluso ahora con la persecución a la Iglesia Católica están diciendo la religión también somos nosotros. Sí, exacto. Voy muy rápido. Gabriela, tengo la impresión, hablando de El Salvador, y corrígeme tú, se ha hablado muchísimo en Estados Unidos, en América Latina, sobre Bukele, el presidente millennial, se ha hablado del Bitcoin, se ha hablado de la criptomoneda y del único país que la adoptó, se ha hablado del tema de las pandillas, pero muy poquito del deterioro democrático sufrido, ¿no? Y de cómo ha ido cooptando instituciones y organismos independientes. En ese tsunami por arrollar con todo, la prensa también es parte de esta figura que se ha llevado por delante. No sé si crees que lo estamos contando mal o no se está poniendo el foco también en otros daños que se está haciendo y que Bukele de alguna forma le está saliendo barato toda esta embestida. Sí, no, porque con el régimen de excepción nos hemos concentrado mucho en el régimen de excepción y se nos olvida que hay instituciones que también están involucradas y que están siendo cómplices de las detenciones de más de 46,000 personas, pues. Y sí, el camino que está construyendo, la verdad, cada vez que escucho a Wilfredo, siento que es como una Warning Club del futuro, porque todo lo que está diciendo ya lo estamos viviendo demasiado rápido realmente. O sea, instituciones ya captadas, funcionarios que no quieren hablar con vos. Entonces sí, también una falla también en nosotros, porque nos tiene básicamente quizás un poco atadas de las manos, porque todos los días es algo nuevo. Todos los días es algo nuevo. Todos los días sale con algo del Bitcoin, más que detenciones, pero hay que fijarnos también en esas instituciones que están siendo cómplices de Bukele. Entonces, sí. Claro. Héctor, quería, ya se nos acaba el tiempo, pero cerrar contigo. Bueno, un poco la pregunta que le hacía a Balbina, y quizá como tú eres el más veterano de los que estamos, están ganando los malos. ¿Te da la sensación de que los Bukele, los Yamatei, los Juan Orlando en su momento, los Daniel Ortega, actúan más impunemente o no les sale tan barato a pesar de todas las piedras que nos ponen en el camino? Mira, yo en esto sí soy pesimista, ¿no? Te digo, yo soy parte de una generación de salvadoreños que al lado, los pesimistas. Sí, mira, yo soy parte de una generación de salvadoreños que era una generación de esperanza, ¿no? Nosotros empezamos nuestra carrera con los acuerdos de paz del Salvador, y ese era un momento de muchísima esperanza, ¿no? El periodismo salvadoreño evolucionó mucho en aquel momento, igual que el guatemalteco, después de la firma de la paz en el 96 en Guatemala, ¿no? Ahora yo sí creo que están ganando, ¿no? Los poderes fácticos, como le llaman, están ganando porque precisamente entienden y ahora lo tienen muy claro. Quizás de nuevo Nicaragua se los dejó muy claro, Bukele se lo está dando claro ahora, que le sale barato, como vos decís, ¿no? No hay ninguna consecuencia. Y en esto de nuevo Guatemala es un ejemplo complicado, porque Guatemala en toda la década anterior, bueno, en buena parte de la década anterior, también se convirtió como en una isla de esperanza, de rescate institucional, ¿no? Y de bonanza, de crecimiento del periodismo independiente, ¿no? Bueno, todo el mundo hablaba en 2015 de la primavera chapina, ¿no? La primavera guatemalteca, cuando la CICIG, cuando la independencia del Ministerio Público, el florecimiento de una docena de medios independientes de investigación en Guatemala. Y en aquel momento, si vos estabas en Ciudad de Guatemala en las marchas, todo parecía que ahí se iban ganando los buenos, ¿no? Y parecía que eso no tenía marcha atrás. Y yo recuerdo que entrevisté al comisionado Iván Velázquez
que hoy es el ministro de Defensa de Gustavo Petro en Colombia, y te daba esa sensación, ¿no? Pero lo volví a entrevistar a unos meses de que Jimmy Morales sacara la CICIG de Guatemala y me decía, lo que ha cambiado entre el 2015 y el 2018 es que la gente ahora tiene miedo, ¿no? Las sociedades centroamericanas, la guatemalteca, tienen miedo. Y ese es el primer gran triunfo de los autócratas, ¿no? Que tengamos miedo, ¿no? Lo que dice Gaby, ahora las fuentes tienen miedo, los periodistas tenemos miedo, ¿no? Y mientras eso persista, evidentemente ellos van a ganar. Exiliar periodistas, meterlos presos, es fomentar eso, ¿no? Sí, yo creo que van ganando. Sí. Sé que tenemos que terminar, pero quería pedirle un minuto a Balbina, porque las encuestas siempre hablan de una democracia que no ha respondido a esa esperanza que hubo en los 80, en los 90, y parece, ¿crees que no somos, y se ha llevado por delante también el periodismo? ¿Te da la impresión de que a veces hay una desconexión con las sociedades en las que trabajamos? Que me interesa mucho esa idea para saber si somos parte de esta indiferencia hacia el modelo democrático y como tal también los periodistas que formamos parte de ella. No sé si te parece. Sí, yo sí creo que los periodistas somos parte de esa esperanza, la misma sociedad que se organiza, que se expresa. No sé, o sea, sé que mis colegas en Nicaragua, Guatemala, El Salvador están viviendo rapidísimo una situación en la que nosotros llevamos sumergidos más de 15 años y además vienen de un contexto muy difícil también. Entonces, pero yo creo que sí, que los periodistas, que los medios tienen que contribuir también a esta parte, que la sociedad juega un papel fundamental, que obviamente también hay una sociedad que es temerosa, que es difícil que se pueda manifestar fácilmente, pero yo creo en la sociedad, yo creo en las organizaciones de sociedad civil, yo creo que esto es posible hacerlo a pesar de este contexto. ¿Y por qué lo digo? Porque he visto, ¿no? Porque he visto a las familias cómo se organizan, porque he visto cómo buscan justicia, cómo buscan salir adelante. Entonces, los medios y los periodistas no podemos quedar al margen. Sé que las condiciones de mis colegas son distintas porque ya no están algunos o muchos de ellos en su país. También sé que hay colegas que en México, aunque han sido desplazados, hacen esfuerzos por seguir haciendo periodismo. Y eso es admirable. Pues de verdad que gracias, Balbina Flores desde México, Wilfredo Miranda, Nicaragua, Gabriela Cáceres, El Salvador, Héctor Silva desde Guatemala. Os agradezco muchísimo haber charlado con vosotros. Creo que es interesante poner los problemas de la región en común y tratar de trasladarlos e intentar buscar alguna solución. Quiero agradecer mucho al Gay Festival por organizar esta charla en el marco de Imagina Latinoamérica y a Open Society Foundation y al diario El País por haberla facilitado y que podamos haber estado charlando durante casi 55 minutos. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos por haber estado pendientes y escuchando. Un saludo. Muchas gracias, Pablo.